pensar diciendo, miren, tenemos la misma imagen, es cuarta semana de desarrollo, día 22, ¿no es cierto? Igual que para la formación de la vesícula óptica, y a esto me refería, esto es vesícula óptica para el ojo. Y el oído era vesícula óptica, ¿no es cierto? Con T. Solamente cambia esa letra, cuidado que se confunda. La fecha, o no la fecha, el día de que aparecen las dos vesículas es el mismo, pero a nivel de qué estructuras aparecen también es diferente. En el oído era a nivel del roboencéfalo, aquí es a nivel del prosencéfalo. Pero igual, este ectodermo que está revistiendo todo al embriocito, a este nivel forma un engrosamiento, este es el engrosamiento, ¿ya? Y eso va a formar primero una especie de subcuerpo. Este es el prosencéfalo. ¿Ya? Y el prosencéfalo va a formar esta pequeña imaginación que, como es de doble vuelta, podríamos decir, va a formar una especie de un surco, más o menos profundo. ¿Ya? Esta es la vesícula óptica, esta estructura. Y él está estimulando al ectodermo de la superficie que forma un engrosamiento. Ahora, ese ectodermo de la superficie, ya, esa es la placola del cristalino. Y esta, que era la vesícula óptica, ya ha sufrido un proceso de transformación que es esto. Miren, en su parte media se ha imaginado un poquito para formar lo que es la copa óptica, y dentro de esa imaginación el ectodermo que estaba en la superficie también se está imaginando. Este ectodermo se va a condensar y va a formar el cristalino, por eso se llama placola del cristalino. Pero ¿por qué se ha formado? Porque se ha formado esta vesícula que era la vesícula óptica. Ella estimulaba, la vesícula óptica ha estimulado que el ectodermo de la superficie se transforma en la placola del cristalino, que más adelante esta placola del cristalino se va a desprender de la superficie y va a quedar dentro de la copa óptica para formar esa lente que conocen ustedes por anatomía, que es el cristalino, ¿ya? Entonces, esta estructura que se ha formado, que inicialmente era la vesícula, se transforma en esto que se llama copa óptica, ¿ya? Esa copa óptica la vemos en esta otra imagen. Cuando se forma, día 22, a nivel de ambos, del proceso, ¿cierto? Ambos lados del proceso. Yo siempre hago esa pregunta y siempre entre óptica y óptica. Siempre. Ya, ahora, eso que hemos visto como copa óptica, esto tiene este aspecto vista desde fuera completa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí en medio tiene como una especie de surco y aquí, ¿no es cierto?, es su parte externa, pero está abierto este surco hacia abajo. Entonces, si le hacemos un corte y lo miramos de frente, es esto. Este surquito donde estoy poniendo mi puntero láser y ahora les estoy mostrando es esto. ¿Ya? Esa se llama fisura coroidea. ¿Listo? Ahora, como hemos hecho el corte y lo estamos mirando de frente, esta capa superficial es esta, se llama capa externa. Pero este reborde interno es este, se llama capa interna. Entre las dos capas, este espacio que está formado ahí, ¿ya? Este espacio es la luz del tallo óptico, esto. O sea, esto mismo, le hemos hecho el corte, ahora esta es una vista lateral. El corte sagital, esta es la capa externa que veíamos aquí, esta es la capa interna que veíamos aquí, ¿no es cierto? Y este espacio es este, ¿ya? Que es la luz del tallo. Ya, ahora, esta parte es este segmento, ¿no es cierto? Y estamos viendo que esos dos labios, el externo y el interno, que se han fusionado para formar la fisura coroidea, se van a fusionar. O sea, con el tiempo estos dos labios tendrían que fusionarse. Y al fusionarse van a formar un orificio, un circulito. Miren, los vamos a unir a estos bordes. Entonces desaparece la fisura coroidea, ¿ya? Y este círculo que ha quedado, eso es el iris. ¿Ya? Esa estructura. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos está mostrando? Como se ha hecho el corte en vista sagital, este huequito es esta parte, ¿no es cierto? Y este era el ectodermo de la superficie que
ya dijimos que era la placoda del cristalino que se ha imaginado dentro de la copa óptica para formar el cristalino. Bueno, voy a regresar a la anterior imagen. Esta pelotita que ahorita es el cristalino, antes era esto, era esto. Esta era la placoda del cristalino. Entonces se ha imaginado y se ha desprendido dentro de la copa óptica, aquí adentro. ¿Ya? Y ha quedado ahí dentro para formar esta imagen que ahora vemos como el cristalino. ¿Vale? Y nos está explicando que en la semana 7 estos dos labios de la fisura, o estos dos labios que quedan abiertos forman la fisura coroidea, ¿ya? Y que cuando se cierre van a formar la pupila, ¿no es cierto? Es decir, van a formar la pupila, que dentro de esta estructura que forma la pupila se va a imaginar esta que era la placoda del cristalino y va a formar finalmente esta vesícula que es el cristalino. ¿Cuándo ha ocurrido esto? En la 5ª semana de desarrollo. En su libro les dice que, ¿se acuerdan? Este era el ectodermo de la superficie. Que esa pequeña placoda del cristalino pierde su conexión con el ectodermo de la superficie en la 5ª semana. Eso es para formar, ¿no es cierto?, dentro de la copa óptica, formar lo que sería el cristalino. Ya, ahora, esta capa externa y esta capa interna que van a formar lo que va a ser el globo ocular, de aquí se va a formar el globo ocular, van a tener o van a dar origen a diferentes partes de este globo ocular que ustedes conocen un poquito para anatomía. Miren, aquí está su capa externa, esta es su capa, aquí está su capa externa, esta, ¿ya? Y aquí está su capa interna que es esta capa. Entonces, la capa externa, esta, de esa copa óptica, fíjense, va a formar, ¿no es cierto? Esa es su capa externa, va a formar la capa pigmentaria de la retina. Y la capa interna de la fisura o de la copa óptica, lo que va a formar es la capa neural de la retina. Ahora, quiero que tomen en cuenta esto. ¿Se acuerdan? Entre la capa interna y la capa externa había un espacio. Resulta que con el desarrollo ese espacio ha desaparecido. Las dos capas, la interna y la externa de la copa óptica, se han fusionado. Se han puesto una sobre la otra, porque no llegan a fusionarse, o sea, no se pega por completo, sino que están diferenciadas y se las puede separar. Esa es su capa externa, esta que va a formar, ya les he dicho, va a formar la capa pigmentaria de la retina. Y la capa interna es la que va a formar la capa neural. Ahora, esta capa neural, su capa más interna es esta que está pintadita apenas de amarillo, que está representando esta. Esa es la capa neural. Esta capa neural va a tener 4/5 partes posteriores, que sería todo esto, y su 5ª parte anterior va a ser este segmento. Entonces, las 4/5 partes posteriores que están formando la capa neural está constituida por estas capas de células que son los fotorreceptores. Obviamente, en esta capa neural, los fotorreceptores están representados por quiénes? Por los conos y los bastones. Saben ustedes que los bastones son 120 millones y los conos son más poquitos. Entonces, pero que los conos son los que van a captar las luces de diferente color, en cambio los bastones solamente en la blanca y la negra. ¿Ves? Ya, entonces, ellos son esta capa que es la neural, que está pintadita de amarillo, está representada por la capa nerviosa o neural de la retina. Donde están otra vez, repito, los conos y los bastones. Pero las células se han organizado en estas 3 capas. ¿Ya? Esta es la capa ganglionar capa sensorial externa, ¿no? Y esta es la interna y por aquí está la capa ganglionar. ¿Ya? Entonces son las 3. Pero quiero que se fijen algo. Ahí están los cuerpos celulares, pero sus axones, miren, se van a extender todo este trayecto para que finalmente aquí vayan a formar el grupo de axones de todas estas células, se van a unir para formar el nervio óptico. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Todos sus axones se están uniendo para formar, aquí este es el nervio óptico, ¿no es cierto? El origen del nervio. Entonces, son los axones de todas las células sensoriales, ¿no es cierto? Los fotorreceptores,
conos y bastones que estaban tratando o que estaban transmitiendo estímulos a través de sus axones se han unido y han formado. ¿De dónde? De la capa neural. Ya. La capa neural, entonces, ¿cuál era su origen embrionario? Capa interna de la copa óptica. Y la capa pigmentaria es de la capa externa de la copa óptica. Ahora, la capa interna tenía cuatro quintas partes posteriores, que es la capa neural. El quinto anterior, este segmento, va a formar dos estructuras. O se relaciona con la formación de dos estructuras, la parte idílica y la parte ciliar. Miren, esta es la parte ciliar, está por aquí. Y la parte idílica es este segmento. Si regresamos a la imagen anterior, por aquí se va a formar la parte ciliar y esta es la parte idílica. La parte idílica, este segmento va a tener límites, ¿cierto? Un límite posterior y un límite anterior. Y esta es su parte ciliar. En la parte ciliar, obviamente, aquí va a estar relacionado con el músculo dilatador y el músculo esfínter de la pupila, y se van a originar, obviamente, estos músculos desde el entorno. A ver. Para la quinta semana de desarrollo, todo el globo ocular va a estar inmerso dentro del tejido que es mesénquima, y de ese mesénquima se van a desarrollar algunos segmentos también que van a formar, ¿no es cierto?, o que van a ser a lo que son partes del globo ocular. Esta parte pupilar que les había dicho, o perdón, la parte idílica que les había dicho, su cara posterior sería esta, la córnea propiamente dicha, y, perdón, el límite anterior, la córnea propiamente dicha, y su límite posterior es esta membranita que apenas sí se ve, que es la membrana ilidopupilar. Entre esas dos estructuras está esta que es la cámara anterior. Ya. Para la cámara posterior va a estar por aquí, ¿no? Pero delimitada por esto que va a ser la porción ciliar. De aquí, de este segmento, de la porción ciliar se van a formar los músculos ciliares, ¿no es cierto? Los procesos ciliares que van a estar en relación con la producción y la reabsorción de humor acuoso. Ese tejido, ese mesénquima en el cual está inmerso el globo ocular, va a dividirse también en una capa externa que va a formar la esclerótica, y esta que va a ser su capa interna, que va a formar, ¿no es cierto?, una capa, primero, esta capa externa que forma la esclerótica a nivel de lo que es la salida del nervio óptico, se continúa con la inflamada. Y la capa interna, ¿no es cierto?, de ese tejido mesodémico mesenquimatoso, que va a formar, se va a continuar con lo que va a ser una estructura muy similar y finalmente con lo que va a ser la vía madre, que es una estructura bastante vascular. Que evidentemente desde la parte más posterior va a ir formando, ¿no?, lo que va a ser la coroides por aquí atrás, ¿no es cierto? Luego, la coroides, y hacia adelante va a formar lo que va a ser la córnea, este segmento transparente. Dentro de esas porciones, ya habíamos visto, ¿no es cierto?, en esas estructuras van a estar encerradas las dos cámaras, la cámara anterior y la cámara posterior, que sería esta. La cámara anterior, que como límite anterior tiene precisamente la córnea y la membrana ilidopupilar. Aquí está la cámara anterior, es todo esto. La cámara posterior es esta, está entre el cristalino y lo que sería los procesos ciliares, todo lo que es la región ciliar. Tanto la cámara anterior como la cámara posterior, ya les he dicho, contiene un líquido que es el líquido, el humor acuoso, que va a circular de un espacio al otro entre las dos cámaras. Por detrás del cristalino vamos a tener esta otra cavidad que está ocupada por una sustancia gelatinosa, una sustancia coloidea, ¿no es cierto?, que lo que va a representar es el cuerpo vítreo. El cuerpo vítreo tiene una función, nutrir, ¿no es cierto? Primero, mantener bien extendidas, si ustedes quieren, a lo que va a ser la retina, las camas que están
la retina, y lo segundo es nutrir, porque ahí van a haber vasos, ¿no es cierto?, que le van a enviar nutrientes a esta capa de la retina. Ahí está el cuerpo vítreo, o morbillo también lo conocemos. ¿Cómo se forma el nervio óptico? Ya. ¿Se acuerdan? Esta es la capa interna de la fisura, de la copa óptica. Esta es su capa interna. Su parte más interna dijimos que formaba la capa neural de la retina. Esta capa de neuronas, de fotorreceptores, dijimos que era esto, ¿no es cierto? Entonces habíamos mencionado que todos sus axones se reunían en esta última capa y se organizaban para formar el nervio óptico. En un corte anterior estamos viendo esta capa interna, ¿no es cierto?, de la coroides, cuya porción más interna forma la capa neural de la retina. Aquí está en el corte transversal, estos puntitos rojos son los axones, que han ido aumentando, proliferando, y que han rodeado a esta que es la arteria central de la retina, es la arteria, sus restos son restos de la arteria hierroidea, ¿ya? Y finalmente los axones lo que hacen es unirse para atravesar este segmento, ¿no es cierto?, que es el tallo óptico, ¿ya? Y bueno, en su interior van a tener arteria y vena de la retina. Esta es la copa óptica, ¿no es cierto? Sus dos bordes tendrían que unirse para formar esto que va a ser el iris, ¿no es cierto? Ahí es la estructura, la pupila. Ahora, la fisura coroidea tiene que desaparecer, pero en ocasiones estos dos bordes no se unen y entonces la fisura coroidea queda así abierta. En esos casos es que vamos a tener esto, que se llama coloboma de iris. No se cerra, estos dos bordecitos eran la fisura coroidea. Entonces, cuando la fisura coroidea queda abierta, vamos a tener coloboma de iris. Pueden haber diferentes aspectos, diferentes situaciones en el que esto va a ocurrir. Cuando hablamos de catarata congénita, el cristalino tiene que ser al momento del nacimiento una lente cóncava, totalmente transparente. Pero ya, y bueno, y el proceso de envejecimiento hace que esa lente que era transparente pierda su transparencia y se vuelva opaca, blanquecina. Entonces, eso durante el proceso de degeneración. Cuando ya somos viejitos, eso ocurre. Pero sucede que al momento del nacimiento ya la lente, el cristalino, no es translúcida, ya es blanquecina. Entonces, en esos casos estamos hablando de la catarata congénita, ¿ya? ¿Qué puede ocasionar que esto ocurra? Que la mamá haya tenido rubiola entre el cuarto y el séptimo mes. Cuarta y séptima semana de desarrollo, que es cuando se estaba formando el cristalino y ya van a ser con procesos de degeneración. No es una lente flexible, no es una lente transparente. La microftalia, que quiere decir que el globo ocular es mucho más pequeño de lo que debería. Y entonces, aunque existe el globo ocular que está ahí adentro, aunque se habla del párpado, el globo ocular es tan chiquito que no aparece y obviamente no se puede ver. En la mayoría de los casos, ese globo ocular pequeñito no permite, ¿no es cierto?, que haya que se desarrolle adecuadamente la visión en eso. Y no se olviden que las imágenes que se forman son cruzadas, ¿no? Porque el plasma óptico, donde la mitad de los haces van a cruzar al lado opuesto, va a haber cruzación de algunos, todo eso va a permitir el proceso de formación de imagen. En estos casos, el globo ocular puede medir apenas un tercio del tamaño de lo que debería de medir. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido esto? Puede ser uni o bilateral. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque durante el embarazo la mamá ha tenido citomegalovirus o toxoplasma. Algo que ustedes tienen que tener en su cabecita es que cuando hay citomegalovirus o toxoplasma, particularmente el toxoplasma, cuando infecta a una mamá embarazada, ¿cuáles son los tejidos blancos que el toxoplasma gondii tiene? A ver, la misión de destruir es ojo y cerebro. ¿Ya? Así que siempre van a producir alteraciones terribles. Y se asocian, ¿no? El toxoplasma gondii con los gatitos. ¿Por qué? Porque los gatitos son el huésped definitivo, ¿ya?, de este toxoplasma, ¿ya? Pero no es que por estar en contacto con un gatito van a tener toxoplasma.
generalmente la vía más importante de transmisión y de que una mujer, una persona llegue a toxoplasma es la carne mal cocida. Esas parrilladas sanguíneas deliciosas, es la carne. ¿Lo ves? Exacto, ahí. Entonces, y muchos de nosotros pueden haber tenido toxoplasma porque comemos algo con una carne y después a los 2-3 días un poquito de fiebre, no es dramático el cuadro, una malestar en el estómago, diarrea, ya pasó y ya pasó el episodio. Lo malo es que cuando esto me da a una mujer por primera vez cuando está embarazada, ahí puede estar. Pero para cuando una mujer está embarazada y tiene contacto con toxoplasma, ella puede haber tenido, ¿no es cierto?, ya su primer contacto por mucho tiempo antes. Así que no vayan a su casa a matar a los gatitos cuando sepan que están embarazadas. Primero háganse el test para saber si ya tenía y si no tiene, entonces es bien normal. Vean de no estar cerca de ellos, simplemente y nada más. Pero esa es la vía de contaminación más frecuente, es evidentemente la carne que no está muy bien cocida. ¿Qué es la aniridia? Miren sus ojitos de demonio. Es la ausencia del iris. Cuando no hay iris, ¿cierto? Cuando no hay iris, entonces no va a controlar, ¿no es cierto? Que el iris lo que hace, como digo, es controlar la cantidad de luz. Si la luz es muy brillante, es chiquita, si la luz es muy tenue, es más grande. Entonces, como no hay iris, no controla la cantidad de luz que entra, atraviesa el cristalino y se refleja sobre la capa neural de la retina y el reflejo regresa y por eso los ojos. Entonces, no puede ver, ¿no? Las imágenes se van a formar muy mal pues, por la luz, ¿cierto? O sea que no, obviamente que no. Luego tenemos la faquia. La faquia dice que es la ausencia del cristalino. ¿Qué ha pasado? Que cuando se estaba formando esto, por la imaginación, algo le ha ocurrido a este ectodermo que no se ha formado. Y me digo, vamos a ir a los comerciales. Estábamos ahí con la faquia, que es la ausencia de cristalino. La anostalmia quiere decir que uno o ambos ojitos no se han formado, por algún motivo, ¿no es cierto? Pueden haber esas enfermedades. ¿Cuál les había dicho que destruye el ojo y el cerebro? El toxoplasma, ¿no? El toxoplasma. El síndrome de la ojitos pero principalmente el toxoplasma. Entonces puede haber tenido, ¿no es cierto?, la mamá algún episodio y eso ocasiona. En este caso, ¿qué son los individuos cíclopes? A ver, ¿qué quiere decir que cíclope? Que los dos ojitos se han fusionado y tienen un solo ojito. Y esto que está por aquí arriba son sus fosas nasales, es su nariz, lo mismo. Entonces termina en una especie de apéndice de nariz, que la nariz que a veces ni siquiera tiene función olfativa, o sea, no le sirve para eso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Esto es dependiente de una alteración profunda mucho más peligrosa, ya que durante el desarrollo del sistema nervioso, ustedes han hablado, ya que han visto que los dos ventrículos laterales se han fusionado, no se ha respetado la línea media, y al fusionarse los dos ventrículos laterales, otras estructuras más se han fusionado y determinan esto. Puede ser solamente un ojito o que los dos ojitos estén tan pegados uno al otro, ya que parece que es uno solo, donde son los individuos cíclopes con un solo ojito. Y la sinoftalmia ya saben, ¿cierto? Que se han fusionado los ojitos, entonces, y al degenerar el tejido, no hay ojito en desarrollo. Ya, ahí están todas las alteraciones del sistema operatorio de ojo, del desarrollo del ojo. Y ahora, antes de que continuemos, no tengo que tener ahorita. ¿Se acuerdan que tengo que
resuelve al máximo la tarea. Les voy a mostrar, no sé si es solamente ahí, espero que no, pero les